sientes que todos están ganando en trading menos tú, tienes que escuchar esto porque va a romper todo lo que crees de eso. Porque no es que no sepas, es que probablemente estás consumiendo exactamente el contenido que te está haciendo perder dinero. Y lo peor no es eso. El tercer problema literalmente está destruyendo tu sistema y tus emociones sin que te des cuenta. Y la gente que ves en redes sociales no te lo dirá. ¿Cuántas veces has abierto Instagram, TikTok, has visto a alguien ganar en trading y en vez de motivarte sentiste esa extraña sensación de frustración, como si todos avanzaran muy rápido, pero por dentro sientes que tú eres el problema y pareciera que te estás quedando atrás? Te han dicho que consumir contenido de trading es bueno, que mientras más veas, más aprendes. Pero, ¿y si te dijera que eso podría ser exactamente lo que está arruinando tu progreso? No estoy diciendo que ver videos de trading sea malo, porque puede que no seas flojo, que tengas la capacidad de hacer lo que debes de hacer todos los días y también que sepas analizar los gráficos hasta cierto punto. Pero si el contenido que ves no es el adecuado, la exposición constante ante esas falsas ganancias que te muestran en las redes sociales, te encuentras mal parado justo en este momento. Porque si estas dos cosas ya son bastante peligrosas para ti, lo siguiente es más mortal. Uno, ver el contenido inadecuado que no te enseña y dos, ver falsas ganancias hace que tu mente, como consecuencia de estar recibiendo demasiada mala información en redes, esté afectando tus decisiones y si tomas decisiones incorrectas, pierdes dinero. No te sientas mal por esto. Nadie quiere perder dinero porque probablemente has cometido este error cientos de veces. Porque nadie te enseñó cómo filtrar eso. Así que dale like a este video y quédate hasta el final porque tienes que ver lo que realmente está pasando con tu trading. Porque el primer problema no es tu trading, es con que lo estés comparando cada vez que llegan estos pensamientos. Parece que todos ganan menos yo. Mira, tú entras a redes y lo primero que ves son números verdes, retiros, ganancias, frases como otro día más en el mercado. Y aunque no lo digas en voz alta, tu mente piensa algo como ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? Aquí está el primer problema serio. Lo que no ves es todo lo demás. Imagínate viendo una buena película, pero que nunca te muestran estas cinco cosas. Nunca ves el conflicto, nunca ves los errores, nunca ves las dudas, nunca ves las pérdidas, nunca ves el proceso exacto, solo te muestran las mejores escenas y los finales felices. En redes no ves la realidad completa, ves momentos editados. Tu cerebro no está diseñado para cuestionar eso, está diseñado para repetir lo que ve constantemente. Y si lo que ves muchas veces es ganar fácil, empieza a asumir que eso es lo normal, no importa si es verdad o no. Tu mente lo toma como referencia. Pero ¿por qué sientes que algo estás haciendo mal? Imagínate, estás aprendiendo a manejar y solo ves videos de gente manejando perfecto, sin equivocarse, sin apagárseles el carro, sin nervios. Pero nadie te muestra cuando se les apaga, cuando se equivocan, cuando se ponen nerviosos. ¿Qué pasa contigo al ver que eso no les pasa a nadie más? Piensas que tú eres el problema. En trading pasa lo mismo. No es que seas malo, es que te estás comparando con algo irreal. Imagínate ahora que estás empezando a ir al gimnasio. Vas constante, te esfuerzas, terminas cansado, pero todos los días ves en redes sociales cuerpos marcados, abdominales perfectos y nadie te muestra los años de constancia, los días sin ganas, la semana donde no ves cambios. Entonces, ¿qué pasa contigo? Empiezas a pensar, no estoy avanzando, algo estoy haciendo mal, cuando en realidad sí estás avanzando, solo que te estás comparando con el resultado final de alguien más, no con su proceso de cada día. En trading pasa exactamente igual. No es que no sirvas para esto, es que estás midiendo tu camino real con una versión editada de la realidad. Es por eso que a mis estudiantes les dejo esto claro con una frase FBM. El verdadero problema no es perder dinero, es perder tu estabilidad comparándote con otros. Esa comparación continua genera frustración, prisa, enojo contigo mismo. Lo peor es que no se queda solo en tu mente, se convierten en decisiones impulsivas. Y ahí es donde empieza a costarte dinero. Es cuando entra una de las razones por la que muchos traders abandonan por este problema. No es por el mercado, abandonan porque sienten que no avanzan, cuando en realidad
sí lo hacen, solo que no al ritmo falso de redes sociales. Si te estás identificando con esto, suscríbete ahora mismo porque aprenderás muchas cosas de alto valor que nadie más explica del trading. El exceso de información incorrecta con todo el espectáculo creado que ves en redes sociales no solo hace que te frustres por la comparación constante, causa que sientas esta emoción que existe por las redes sociales. Estamos hablando del famoso FOMO. Tú no te levantas con ansiedad por operar, eso aparece después de ver que Bitcoin está explotando, que el oro está imparable o después de ver una entrada perfecta. Y en ese momento tu mente cambia de modo análisis a urgencia. El tengo que entrar ya en este punto o el se me va a ir este trade. Que por cierto, dentro de la comunidad privada de traders FBN, reforzamos que si existe la urgencia cuando operas, ya no hay un análisis claro por obvias razones apresuradas. Ya no operamos en ese estado emocional. Alex, pero ¿qué es realmente el FOMO? Es simplemente que tienes miedo de quedarte fuera y que te vas a perder de algo. Comenta FOMO aquí abajo si te ha pasado esto. Es como cuando pasas por un lugar lleno de gente con una fila enorme. No sabes qué venden, no sabes si lo necesitas, pero sin saber por qué te formas en la fila. Porque lo primero que piensas es, algo bueno debe haber ahí. Así entra mucha gente al mercado y normalmente entran tarde, apresurados, con un mal estado emocional, sin ningún plan. Y justo en este punto hay una frase dentro de FBM que encaja perfecto. El trader que persigue y corre detrás del movimiento nunca llega al momento correcto, siempre llega cansado y tarde. Seguramente tú ya sabes lo terrible que se siente perder una entrada, pero es insoportable lo que pasa después de repetir eso múltiples veces. Perder algo más importante que el dinero. Este punto es clave. Tú analizas, ves una idea clara, pero cada vez que entras a redes sociales, cada vez que consumes demasiadas opiniones diferentes, contrarias a ti, dudas, cambias tu idea o peor, entras sin convicción, después pierdes, ni siquiera sabes la razón porque no fue tu decisión, fue una mezcla de voces. Eso hace que el tercer problema sea sumamente riesgoso para ti. Pierdes confianza en tu propio criterio y en tu propio sistema. Que por cierto, si todavía no tienes la estructura ni la información correcta y no tienes un entorno que te ayude, te dejo abajo el enlace para que puedas tener la estrategia FBM junto con el mapa para que puedas aprender a generar tus primeros 1,000 a 3,000 dólares al mes en 90 días. Y múltiples formas de ganar dinero dentro de FBN Trading University. Y estés rodeado de la mejor comunidad de habla hispana para que avanzar se sienta casi en piloto automático. Porque poco a poco pasa estas tres cosas cuando no tienes un sistema que te apoye. Ya no confías en ti, necesitas confirmación externa, operas con miedo. Aquí está la verdad. El problema no es que estés equivocado, es que dejaste de confiar en ti. En FBM también aprendes a operar de una manera independiente con una frase que usamos mucho. Si necesitas que alguien más valide tu análisis para operar, es porque todavía no confías en tu plan o ya perdiste el control del proceso. Y cuando pierdes eso, todo lo demás también falla. Pero la pregunta ahora es, ¿se puede arreglar esto? No necesitas desaparecer de redes sociales, necesitas cambiar cómo las usas con estas tres reglas de cómo proteger tu mente del ruido excesivo sin dejar de aprender. Regla número 1. No consumas contenido antes de operar. Si ya vas a operar, silencio, nada de contenido, nada de opiniones, nada de confirmación externa. Regla número 2. Usa el contenido después para estudiar, para entender, aprender, no para decidir. Regla número 3. Menos redes, más repetición. Tu progreso en trading no viene de ver demasiados videos, suficiente con los que tienes aquí en este canal de Alex Villeda. Viene de hacer bien lo mismo muchas veces. ¿Qué hacer ahora para salir de la posición en la que te encuentras? Ya has aprendido los 4 problemas que tienes por el cual estás perdiendo dinero por estar metido en Instagram, TikTok
u otra red social que uses. El primer problema que hace que te sientas estancado y te estés quedando atrás de todos es que te estás comparando con influencers que montan un espectáculo con ganancias falsas. En redes no ves todos los días ni el proceso completo, solo ves la realidad editada, como si fueran las mejores escenas de la película. Tu mente lo interpreta como normal y empieza la comparación con resultados irreales que hacen que te cuestiones por qué tú no estás teniendo tus objetivos tan rápido como lo has estado viendo, que causa que sientas que estés haciendo mal las cosas. El segundo problema por el que estás perdiendo tu dinero por causa de las redes sociales es el famoso FOMO. Por causa del exceso de información inadecuada e innecesaria, sientes ese miedo de perderte una operación milagrosa cuando eso nunca va a pasar. El tercer problema es que por consecuencia de todas esas malas decisiones que has estado repitiendo cientos de veces, pierdes algo más importante que el dinero: la confianza en tu plan de trading y la confianza en ti. Porque has estado esperando a tomar decisiones con una validación de alguien más que a lo mejor esperas que sea algún video que te salga de pronto mientras ves TikToks. Y tu cuarto problema es que no tienes las tres reglas principales de cómo proteger tu dinero al proteger tu mente del ruido sin dejar de aprender. Regla número uno: no consumir contenido ni opiniones externas antes de operar. Regla número dos: consume después de operar para aprender. Regla número 3: estudia de este canal de Alex Villeda y repite mejor tu plan de trading. Así que, ¿cuál es el siguiente paso para dejar de estar en este punto? Ya no necesitas buscar más en el exterior, necesitas ejecutar y tomar acción. El día que entiendes que perder bien también es avanzar, dejas de pelearte con el mercado. Porque el mercado no es confuso, confuso es la mente saturada. Y el trader que gana no es el que más sabe, es el que menos contamina su conocimiento de toda esa información de allá afuera. No dudes en escuchar esto otra vez. Sígueme en todas mis redes sociales como FX Alex Latino para que puedas tomar mejores decisiones en tus próximas sesiones. Y comparte este video a quien creas que le pueda ayudar. Pero para llevar tu toma de decisiones al siguiente nivel, tienes que aprender un hack para que perder dinero sea parte de tu plan para multiplicar tu capital. Te dejo este video aquí al lado y nos vemos ahí. Tradea y duerme.